Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje tenemos un invitado muy especial. Se trata de José Astigarraga, un gran abogado, experto en arbitraje y mediación, socio de la firma de abogados Reed Smith LLP, quien tiene una amplia experiencia en asuntos de arbitraje, de mediación, particularmente en casos relacionados con Latinoamérica. Además, fue ganador del premio Latin Lawyer y hoy está dedicado un poco más al arbitraje. Además, nos ha aceptado esta amable invitación. Mil gracias por estar acá con nosotros, José. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Encantado de acompañarte y poder tomar parte en este importante programa que tú has organizado. Bueno, la pasión que nos une sobre el arbitraje, ¿no? Sí. José, muchas preguntas tengo hoy para hacerte y poder compartir en esta comunidad arbitral. La primera es estuve leyendo un artículo de una gran reportera, Susana Mori, reportera del GAR. Ella escribió un artículo sobre una intervención, una ponencia que hizo José en la Semana del Arbitraje en New York, en la Universidad de Fordham. Este tema que planteó José, que es verdad, eficacia y justicia arbitral en el espacio entre Spock y Hall. Y específicamente, un tema muy, muy importante que me llamó la atención, sobre el cual has expuesto mucho, que es el efecto entre los sesgos cognitivos sobre el proceso de racionamiento. ¿Por qué considera José que eso es importante? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Carolina, primero que todo, de nuevo, gracias por permitirme compartir este rato contigo y con tus televidentes. Para poder explicar, digamos, la ponencia que hice en New York Arbitration Week, es importante entender la raíz, qué es lo que motiva la ponencia. Y eso es que yo he hablado a lo largo del tiempo sobre el efecto de los sesgos cognitivos en nuestro proceso de razonamiento humano. Y eso es, si uno lo pensamos en la comunidad arbitral, es decir, nosotros, el razonamiento humano es central al proceso de resolución de conflictos, ¿verdad? Es decir, tanto el proceso humano en el sentido de la persuasión de abogados de parte que tienen que persuadir a los árbitros, como dentro de los mismos árbitros en deliberaciones, donde se tienen que convencer uno al otro, ¿verdad? Y el punto de partida es que la sociedad necesita un sistema para resolver conflictos que nos inspire un sentido que el sistema es justo, aun cuando el resultado que arroja el sistema corre en contra de nuestros intereses. Es decir, aun cuando le da la razón a la contraparte, es necesario que el sistema inspire al perdedor. Ok, perdí, pero que no hay una frustración de decir, espérese, este sistema está roto, lo cual eso pues contribuiría a fricciones dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Y la importancia de los sesgos es que los sesgos interfieren con el proceso decisorio, tal que la decisión no es producto de una valoración objetiva de los hechos y aplicación objetiva del derecho, sino inyecta al proceso decisorio factores ajenos, ¿no? Que pueden distorsionar la aplicación o eventualmente la justicia. Y claro, eso es dañino al arbitraje, pero acuérdense que el arbitraje es sirve una función importantísima dentro de nuestra sociedad, igual que el sistema judicial, etcétera. Yo he vivido este efecto de los sesgos retrospectivos en mis casos, Carolina. Claro. Una vez que nosotros sabemos, y te doy un ejemplo, el sesgo retrospectivo, una vez que nosotros sabemos que un hecho o un evento ha ocurrido, a nosotros nos es muy difícil como humanos borrar ese hecho y de nuestro conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces sobreestimamos la probabilidad que ese hecho iba a ocurrir. Yo tuve un ejemplo, un caso donde, te doy un ejemplo, tuve un caso en el cual representé a un consorcio de compañías de construcción que construyeron un túnel. Durante la construcción hubieron ciertas inconvenientes que se presentaron y los ingenieros tuvieron que tomar decisiones acerca de si procedían, cómo contrarrestaban el problema, etcétera. Construyeron el túnel, eventualmente el túnel se derrumba,
¿no? Y demandan a mi cliente alegando que fue negligente en la construcción. Y eso implicaba medir o decidir cuál era la previsibilidad de un derrumbe bajo las condiciones en las cuales los ingenieros de mi cliente estaban tomando sus decisiones. Y una de las cosas que tuve que manejar como abogado de parte era el efecto, el sesgo, el retrospectivo en el cual los árbitros no podían borrar de su mente el hecho que había ocurrido el derrumbe y por lo tanto ellos estaban sobreestimando injustamente lo que debía haber sabido nuestros ingenieros cuando estaban tomando sus decisiones. Es muy difícil a los árbitros rebobinar la película, volver y borrar eso de sus mentes. Y de eso te puedo dar múltiples ejemplos en el curso de mi carrera en arbitraje. El resultado de eso, de nuevo vuelvo a que es importante para el arbitraje que las decisiones se tomen con base a una aplicación objetiva de los hechos y el derecho. Y si nosotros no logramos excluir factores que causan esa perturbación del proceso, resulta en un lado injusto y frustración por la parte de perdedora y dañar al arbitraje. Entonces, eso es la raíz o lo que motiva el discurso que presenté. Y eso, y el discurso, tú bien describiste, fue en efecto, pues bien, la justicia arbitral, la verdad, etcétera, en el espacio entre Spock y Hal. ¿A qué me referí? Pues, claro, probablemente conozcas el programa Star Trek, ¿verdad? Bueno, Claro que sí. Spock era el volcano, el Vulcan, no que en efecto tenía la capacidad de operar estrictamente bajo la lógica, es decir, las emociones y otros factores no afectaban su razonamiento. Y parte de mi mensaje, mira, los árbitros no son volcanos, los árbitros pues efectivamente sí padecen de estos defectos. Y Hal, y bueno, ¿y qué es lo que yo propuse? ¿Cuál fue mi tesis? Mi tesis fue que tenemos dentro de nuestros alcances una herramienta que nos puede ayudar a disminuir el efecto de esos defectos de los cuales nosotros padecemos, y eso es la tecnología informática. Es decir, hablamos de la inteligencia artificial, pero esa frase hoy en día tiene tanto bagaje que yo efectivamente creo que la inteligencia artificial puede contribuir, pero yo prefiero hablar de la tecnología informática, es decir, que nuestras computadoras pueden ayudarnos a reducir ese efecto negativo. Y de hecho, en el discurso que mencionaste, yo di ejemplos donde yo apliqué a Bard y a ChatGPT algunas pruebas. Y por ejemplo, el profesor Daniel Kahneman, que se ganó el premio Nobel por su trabajo precisamente en este campo de los sesgos, etcétera, realizó unos estudios para demostrar el efecto de los sesgos de anclaje, por ejemplo. Y les pidió a los participantes en estas pruebas que él realizó que multiplicaran el número, Carolina, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 hasta el 8 y que le dijeran el resultado en 5 segundos, es decir, no podían sacar el cálculo. Y al otro grupo le encargó la misma tarea, pero con solo una diferencia. Empezó con el 8, le dijo, multiplíqueme 8, 7, 6, 5, hasta llegar al 1. Ahora, Mm, tú y yo sabemos que sí. no importa el sentido en el cual tú multipliques el número, el resultado es el mismo. Sin embargo, el cerebro humano, es decir, estos participantes en general, el promedio, cuando fue en el sentido, empezaron con el 1, el promedio de respuesta fue 512. Cuando empezaron con el 8, el promedio fue 2250. Te demuestra que eso no falta la lógica, es decir, como si todos sabemos que empiezan, es lo mismo en un sentido que en el otro, cómo es que en efecto cuando empezaron con el 8 fue casi 4 veces superior o mayor la respuesta. Eso te demuestra cómo un ejemplo muy sencillo de los efectos en nuestro razonamiento. Bueno, pues yo hice ese mismo ejercicio con ChatGPT y Bard y no fallaron, me dieron la respuesta instantáneamente. Es un Wow. ejemplo sencillo, ¿no? Es decir, porque ellos pueden multiplicar, pero lo que les voy es que nosotros tenemos dentro de nuestro alcance una herramienta que si la desarrollamos, palabra clave, si la desarrollamos, pudiera ayudar a mitigar los efectos de los sesgos y en efecto expurgar
cosas del proceso arbitral que están dañando el arbitraje, que están contribuyendo a que laudos de rato en rato sean injustos, bien sea una decisión en relación a ingenieros que están siendo injustamente vistos, ¿no? Con el sesgo retrospectivo, etcétera. Me parece que la comunidad arbitral debe tener el interés en efectivamente mejorar el proceso. Y la frase de Hal es que si conocen la película Space Odyssey 2001, pues HAL fue la computadora que estaba a bordo de la nave, que en efecto se apodera de la nave y en efecto elimina a los astronautas, etcétera. Es decir, una computadora que se consideraba perfecta, etcétera, y se descarriló, digamos. Y yo reconozco, y fíjense que es una herramienta que sí la estudiamos y la aplicamos, etcétera. Reconozco que es importante asegurar que esta tecnología va a ser aplicada correctamente, va a mejorar el proceso y de eliminar o reducir los riesgos de defectos que puede traer esta tecnología, digamos. Todos conocemos de las azul, como esa, que de rato en rato la inteligencia artificial se descarrila y comete errores, etcétera. Pues hay que reconocerlo. Mi mensaje más fundamental fue a las instituciones, la CCI, a la IVA, a ICA, a la comunidad de arbitraje en general, es que tenemos esta herramienta y debemos abocarnos a aplicarla para el mejoramiento del proceso en el cual todos tenemos interés. Así que gracias por preguntarme. Indudablemente habrás percibido, yo creo que tú lo sabías de todas maneras, que es un tema que me apasiona, ¿no? Porque lo he vivido como abogado de parte, ¿no? Donde yo he visto, digamos, injusticias, resultados que pienso que si hubiera sido más objetiva la aplicación del derecho y los hechos, o el derecho a los hechos, el resultado hubiera sido diferente. Y pues me aproveché, ¿no? Que me dieron la plataforma para en Fordham, ¿no? Al final de New York Arbitration Week, de poder exponer estas ideas. Además, es que este discurso fue nominado como el mejor discurso del año por Global Arbitration Review. O sea que ese es un tema, y además José expone algo muy interesante porque todos estamos con el temor de qué va a pasar con la inteligencia artificial. Pues esto es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Puede servir como una herramienta para prevenir sobre este tipo de sesgos, para reducir este tipo de sesgos, ¿no es cierto? Mira, Carolina, tocas un tema tan importante porque uno de los, fue un discurso de 45 minutos, así que claro, he intentado resumirlo, eh, pero en efecto, parte de mi mensaje fue, mire, mucho de lo que yo he percibido dentro de nuestra comunidad arbitral sobre la inteligencia artificial es, Dios mío, en efecto hay errores que se están cometiendo, tenemos que controlarlo, etcétera. Y yo estoy totalmente de acuerdo que la inteligencia artificial es algo, vaya, que conlleva riesgos mayores no solo para la comunidad arbitral, sino para la sociedad y el mundo. Lo entiendo. Pero al mismo tiempo, me parece que el enfoque está correctamente puesto en los riesgos, pero que no hay un enfoque correlativo sobre los beneficios que la tecnología informática nos podría ofrecer. Es decir, si lo único vamos a pensar en los riesgos, sinceramente, en los años 60, no hubiéramos ido a la Luna, ¿verdad? Es decir, NASA no hubiera llegado a la Luna, pero mira todas las cosas que pueden pasar, mira los riesgos que hay, efectivamente. Pero me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de decir, esto es una gran herramienta, hay que controlarla, no vamos a terminar como HAL, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de mejorarlo y también, en efecto, adoptar. Mi mensaje fue a las instituciones, estudiemos esto, dediquémonos a ver cómo es que podemos tomar ventaja de esto. Así que tienes razón. Y además es un llamado también a la comunidad arbitral joven que está tan familiarizada con este tema de inteligencia artificial para que utilice la Claro. creatividad y nos diga cómo es que podemos implementar precisamente este tipo de temas en nuestra comunidad. Fantástico, José. Ahora, me han dicho que en un mes vas a recibir un premio. ¿Por qué no nos cuentas sobre eso? Gracias, Carolina. Latin Lawyer. ¿Cómo? Hay un premio en un mes que Latin Lawyers te va a presentar sobre un reconocimiento muy grande por todos los logros que has realizado a lo largo de toda tu carrera
los aportes que has hecho, lo que nos has enseñado. ¿Por qué no nos cuentas sobre ese premio, por favor? Mira, cómo no. Y gracias por mencionarlo. Efectivamente, Latin Lawyer, no, tiene un premio que el programa lo presenta en inglés, ¿no? Pero que se llama el Lifetime Achievement Award. Eh, pues lo primero que te digo es que me siento honrado, ¿no? Claro. Y punto. Es decir, la verdad es que me ha tocado el corazón, ¿no? Uno llega a un momento en su carrera donde pues digamos beneficiario disfruta, ¿no? de este voto, digamos, de colegas y de la comunidad. Dicho eso, dos cosas sobresalen, Carolina. Primero, me dio la oportunidad de reflexionar sobre el camino recorrido. Y una de las cosas que más me impacta es recordar el número de personas que me ayudaron en el curso de mi jornada. He sido muy dichoso por haber contado con colegas, con jefes, clientes, amigos, amigas que me apoyaron y creyeron en mí. Y estoy tan agradecido hacia ellos porque sin ellos no habría llegado aquí donde yo haya llegado, sea lo donde yo haya llegado. Sé que no hubiera llegado aquí sin ellos y por eso estoy profundamente agradecido. Y segundo, es una observación. Muchos de los factores que creo que motivaron a Latin Lawyer a otorgarme el premio fueron trabajos y actividades que llevé a cabo no por razones de lucro, sino para contribuir al mejoramiento del sistema o de la barra o el comercio. Es decir, yo he hecho cosas fuera del arbitraje, no trabajo para el Banco, estudios para el Banco Mundial, he sido director de centros que ha promovido la reforma de leyes comerciales, etcétera, ¿no? Independientemente del arbitraje. Ahora, entendiendo que algunas de esas actividades me ayudaron a presentarme como abogado capaz ante mis clientes y nuestros colegas, es decir, había un doble beneficio, ¿no? Que indudablemente si yo estoy, digamos, promoviendo la modificación o la modernización de una ley, etcétera, pues claro, eso en la comunidad, la manera que funciona el mundo, pues personas, clientes pueden pensar, bueno, esta persona es una persona seria, que conoce el tema, bla, 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 a lo mejor me puede ayudar en mi problema. Indudablemente que hay ese beneficio. Pero la realidad es que muchas de esas actividades tenían un valor positivo que contribuyó a mejorar por lo menos un poco el sistema. Y eso me da satisfacción, independientemente, ¿no? Del hecho que indudablemente esas actividades, pues, me ayudaron, ¿no? Me ayudaron en efecto a poder desarrollar mi carrera, mi trabajo y ganarme la vida. Así que mi mensaje ahí es, en efecto, que hay un dicho en inglés, es doing well by doing good, es decir, avanzando a través de contribuciones positivas, independientemente o no solamente porque no, es que esto me conviene económicamente, etcétera. ¿Me entiendes el punto? Sí, lo entiendo perfectamente y además soy una seguidora suya en ese tema porque finalmente en esta comunidad arbitral lo que sabemos es lo que también podemos darle a la comunidad. Hay que darse a la comunidad y es una cosa que José ha hecho a lo largo de más de 30 años, 40 años en su experiencia en derecho, en litigio y en arbitraje. Y es un homenaje que se le está haciendo a José y la verdad es que enhorabuena total. Y como consecuencia de esta pregunta viene otra que ya sabemos que José está más dedicado al arbitraje como árbitro, ya no como counsel, o tal vez más, cada vez menos. Entonces, en esa gran trayectoria que ha tenido José como abogado, como counsel, como árbitro, que además fue fundador de la firma de Astigarraga Davis y que luego se fueron pues de socios cofundadores José de Red Smith. ¿Qué consejos tiene para conformar un equipo ganador como counsel, ya que está un poco más hacia el árbitro, hacia un lado árbitro? ¿Cómo no? Mira, en efecto, para precisar, voy a contestar tu pregunta, pero para precisar y por lo menos darle un poco de contexto, es decir, mira,
yo empecé mi carrera como abogado litigante común y corriente en los juzgados norteamericanos, donde tú sabes que hay juicios por jurado, ¿no? Etcétera, en el proceso litigio norteamericano con discovery, donde hay que, en efecto, exhibir documentos, etcétera. Es decir, ahí fue el principio de mi carrera y eso fue una experiencia excepcional, ¿no? Inclusive para desarrollar la capacidad de contrainterrogar, etcétera. Bien, después de unos años, en efecto, pasé a liderar, porque mis estudios universitarios, o sea, que en los Estados Unidos uno estudia primero un cierto diploma, un grado, entonces después pasa a la escuela de Derecho, ¿no? Pero inicialmente mis estudios fueron en finanzas, ¿no? Es en Business Finance, fue mi diploma universitario. Por razón de eso y donde estaba Miami, etcétera, bueno, pues entonces me empezaron a llegar temas financieros, ¿no? Es decir, conflictos o controversias financieras, y pasé eventualmente a encabezar el equipo de quiebras y bancarrota, concursos, es decir, de corporate reorganization, etcétera, del despacho, mi primer despacho, un despacho norteamericano. Y después de eso, pues pasé a fundar el equipo de arbitraje internacional de ese despacho. Después de hacer eso, paso a fundar Astigarraga Davis, ¿no? Donde estuve con mi boutique por muchos años. Y eventualmente Reed Smith, en el año 2017, me dice, mira, José, por favor, te puedes incorporar a Reed Smith. Queremos que sea el líder a nivel de práctica global, de nuestra práctica de arbitraje internacional global, ¿no? Y me pareció una oportunidad interesante, la cual acepté, etcétera. Solamente porque viene al caso en relación a tu pregunta, te indico con una cierta satisfacción, primero, que Astigarraga Davis, vaya, pues creo que fue bien considerada dentro del arbitraje internacional, especialmente en América Latina, etcétera. Es decir, consideraron que era un despacho adecuado, digamos. Y después que Reed Smith, cuando yo comencé con Reed Smith, pues en efecto, si bien tenía abogados que practicaban o ejercían el arbitraje internacional, la firma no tenía marca en arbitraje internacional, así que no estaba, para usar un anglicismo, ranqueada, digamos, en las encuestas y en las guías. Me da cierta satisfacción de que Reed Smith fue de no tener esa marca, a cuando yo dejo el mando de Reed Smith, haber llegado a lo que le dicen el GAR 30, una de las 30 firmas que, de acuerdo a Global Arbitration Review, son las más destacadas, las principales en arbitraje internacional a nivel global. Así que te digo eso solamente porque tu pregunta es, bueno, ¿qué puedes hacer en relación a conformar un equipo ganador? Hay muchas maneras de hacerlo, etcétera, pero te digo la respuesta desde el punto de vista de yo haber liderado varios equipos que parece que le fue bien, ¿no? Mi respuesta es que me ocurren tres cosas o tres factores. Y tú dijiste la palabra clave, equipo. Ese es mi primer comentario. Ese es el ejercicio de cómo es que uno conforma un equipo ganador. Es similar a conformar un equipo de deportes ganador. En un equipo hay diferentes posiciones que requieren diferentes talentos. Dentro de los abogados hay abogados que son conocedores del derecho, son enciclopedias jurídicas, no porque en tal y tal cosa, el tratadista tal y tal, o el caso del 1944, bla, bla, bla. Hay abogados que tienen un don para absorber y recordar hechos, que tienen memoria extraordinaria. No, pero espérate, en el documento tal y tal, en la página 24, dice esto. Hay abogados que tienen que son oradores excelentes, otros que son excelentes redactores. La idea para conformar el equipo es enlistar abogados o abogadas idóneos para cada posición. O si lo ves desde otra perspectiva, de darle a cada abogado o abogada la oportunidad de desempeñarse en el rol que maximiza el uso de sus talentos.
Ok. Ahora, esto también en función de los años de práctica, ¿no? Es decir, un abogado joven le toca el trabajo de la carpintería de muchas tareas, por ejemplo, armar el juego del memorial, las declaraciones, los informes periciales, bla, 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 o de buscar entre cientos o miles de documentos, los documentos necesarios para un contrainterrogatorio, ¿verdad? Por eso es parte importantísima de la formación del abogado y le servirá de mucho a medida que vaya madurando y asumiendo más responsabilidad y otros roles. Entonces, ese es el primer elemento. Te dije que habían tres. El primer elemento para conformar un equipo ganador, encontrar los jugadores idóneos para cada posición, es decir, talentos complementarios. Ujú. Ese es el primero. Primero. Exacto. Y El segundo. mira, el segundo yo te diría que para conformar un equipo ganador es vital asegurar un ánimo positivo y colaborador y con un compromiso compartido. ¿A qué me refiero? Es importante que todo el equipo se identifique como equipo y tengan interés en colaborar uno con los otros. Primero, por ejemplo, cuando yo cofundé a Astigarraga Davis, nosotros adoptamos una regla de protocolo, es decir, era malísima educación, algunos de nosotros decir, gané el caso. Ganamos. Ganamos el caso. Es decir, por eso fue una obsesión que tenemos. No, no hay nosotros, ¿no? Porque eso desarrolla, es decir, punto, no me quiero extender, pero eso es muy importante. Y es importante que todos nos identifiquemos como equipo y tengamos el interés en colaborar uno con nosotros. Y si alguien perturba ese ánimo, esa persona necesita salir del equipo. Y cuando son las 2 de la mañana y estamos trabajando bajo presión, la lealtad y el respeto entre los miembros del equipo es vital. Suena fácil, pero cada despacho tiene su cultura. Algunas más colaboradoras que otras. Yo he visto instancias en las cuales un abogado busca ganar ventaja compitiendo en contra de otros miembros del equipo. Y eso es corrosivo. Sí. Así que ese es el segundo factor, asegurar un compromiso compartido e identificación como equipo, consolidación como equipo. Así que ese es el segundo, Y el Carolina. tercero. Mira, el tercero, la clave es el líder. Debe ayudar a desarrollar los talentos de los miembros del equipo, reconocer sus necesidades, sus capacidades y sus limitaciones. Tiene que respetar a los miembros del equipo. El respeto no es solo de los jóvenes hacia arriba, sino tiene que ser de arriba hacia abajo también. Es decir, tiene que ser un respeto mutuo, ¿no? Y demostrar que está comprometido. Es decir, que vela por los intereses y las necesidades del equipo. Hay una frase en inglés, es lead by example, dar el ejemplo, vivir lo que está viviendo el equipo. Es decir, si el líder no está haciendo sacrificios, no los mismos, porque una cosa es estar a la carpintería de armar algo, pues no, el líder no va a hacer eso, pero si el líder no se está sacrificando, digamos, de la misma manera o la misma intensidad, el mismo nivel de sacrificio que está haciendo el equipo, pues no tiene la moral cuando le pide a alguien, mira, necesito que hagas esto, que implica un sacrificio. Así que eso del líder, de tener que dar el ejemplo, para mí me parece que es clave. Mira, a nivel granular, claro, conformar un equipo ganador requiere mucho más que eso, yo lo entiendo. Y en el corto plazo, un equipo puede ganar sin esos factores, sin esos factores. Pero creo que tu pregunta se centra en el largo plazo. Y para mí esos tres factores, la mezcla de talentos, el ánimo, compromiso compartido y el líder son esenciales para poder armar un equipo ganador. Qué buenos esos aportes, José, porque sí, bueno, las distintas firmas de abogados, como José lo comenta, tiene distintas filosofías, pero esa armonía que está transmitiendo José es la que recoge los tres factores que a largo plazo José nos está recomendando y me parece que es un ícono y es una cosa que todos tenemos que tener presente. ¿Qué error? Otra pregunta, José. ¿Qué error nunca se puede cometer como apoderado de un caso? Mira, esta me es fácil contestarla. Faltar a tu palabra, falta de integridad.
por lo menos, y me voy a expandir un poquito, pero por lo menos para lo que nosotros hacemos, fíjate que eso, voy a volver a este tema, para lo que nosotros hacemos como abogados de parte y como árbitros en deliberaciones, considero que la integridad es esencial. De nuevo, abogados de parte, ya yo hablé, nos estamos intentando persuadir, los abogados intentando persuadir a los árbitros. Como árbitros estamos intentando persuadirnos unos a los otros dentro de las deliberaciones. Para mí eso, la integridad es esencial. Yo he expuesto mucho sobre el arte, la ciencia de la persuasión. Empezamos con eso, ¿no? Sobre los sesgos y cómo funcionan nuestros cerebros, el razonamiento. Y una de las cosas que, claro, yo me he planteado es, bueno, ¿cómo convencer a alguien de algo? ¿Cómo es que eso se logra? Y un autor norteamericano, Zig Ziglar, dijo, mira, para persuadir, la herramienta más poderosa que tienes en todo tu arsenal es tu integridad. Mira, y te doy un ejemplo. Yo tuve un caso en el cual mi cliente tenía la razón y iba a ganar el caso. Y la contraparte lo sabía, que no ganarían el caso con base a los hechos, no ganarían el caso con base al derecho. Y decidieron defender el caso pretendiendo que mi cliente no estaba cumpliendo con las reglas, ¿no? Todo se convertía en argumentos de mala fe procesal y en un drama. Y habían armado una ficción de que mi cliente estaba ocultando información y que no estaba entregando documentos, lo cual era falso. Y solicitaron sanciones en contra de mi cliente. Y llegamos a la audiencia y la audiencia empezó con el presidente del tribunal, empezó advirtiendo, quiero que las partes entiendan que cuando el tribunal ordena la exhibición de documentos, el tribunal cuenta con que las partes cumplirán, ¿no? Las partes, pero evidentemente un regaño dirigido a mi cliente. Es evidente que mi cliente tenía, que el presidente por lo menos tenía la impresión que mi cliente no estaba cumpliendo, estaba ocultando algo. Y yo pude enderezar el proceso de la siguiente manera. Cuando le dije de entrada, es decir, lo primero que yo dije, señor presidente, entendemos el punto perfectamente. Y de hecho, como usted sabe, yo he hecho proselitismo en América Latina sobre la importancia de cumplir con la obligación de exhibir documentos, incluyendo documentos perjudiciales. Así que le aseguro, señor presidente, que nuestro cliente y nuestro equipo toman muy en serio esa responsabilidad. Y de hecho, no sé si te consta, pero de hecho esto es algo sobre lo cual yo he expuesto muchísimo en América Latina, ¿no? Y el presidente lo sabía. Y en efecto, echó para atrás, recapacitó y la audiencia procedió bien. Así que eso es un ejemplo, ¿no? Donde la manera que me había comportado, conducido, etcétera, y haber puesto mi aval sobre la importancia de ese tema, me dio la moral y la credibilidad para nivelar el campo de juego, contrarrestar el intento descarado que estaba haciendo la parte contraria, y igual que digo, la audiencia no fue bien. Esto es un poco abstracto, Carolina, porque vaya, yo no conozco a nadie que va a decir, no, yo no soy una persona ética. No, es decir, es fácil decir que se debe actuar con integridad, pero muchas veces es difícil cumplirlo. ¿Qué haces con un documento perjudicial que inescapablemente cae dentro de la solicitud? Una cosa que uno va a hacer es decir, bueno, ¿cae esto dentro de lo que me han pedido o justamente puedo decir que no? Pero hay veces que no puede escapar las cuatro esquinas del documento y el documento sabes que es perjudicial. ¿Ahí qué haces? ¿No lo exhibes? Tu cliente te insiste que no lo exhibas. No me importa, yo no voy a exhibir ese documento. Asumiendo que la ley no te obliga a cumplir con lo que el cliente te pide, es decir, que deja eso al lado, yo tengo dos comentarios sobre esa situación. Yo me he encontrado en esa situación. Mira, te lo voy a decir. Es decir, primero, es muy posible que la ocultación salga a la luz del día. Siempre. Lo cual sería altamente dañino, por no decir devastador, si el tribunal se entera que la mentiste o ocultaste información. Eso es muy difícil recuperar. La estabilidad de todo. Exacto. Y segundo, el que lo hace una vez, probablemente lo hará otra vez. Y si te ganas esa reputación, eso afecta a tu marca en el mercado, entre tus colegas, la barra, disminuye el valor de tu palabra y al final del día perjudica a tus clientes. Así que esto es cuestión, de nuevo, yo me estoy refiriendo a largo plazo. No hay duda
Carolina, que en un caso particular alguien pueda mentir y de hecho ganar, me refiero a un abogado, pueda mentir y de hecho ganar el caso, ¿no? Con razón de la mentira. El sistema es imperfecto, lamentablemente. Pero me has preguntado, no, es decir, ¿cuál es el error? Estoy hablando a largo plazo, a lo largo de una carrera. Ese es lo Goodwill. más clave para mí. Eso es muy importante, creo que es fundamental y lo comparto profundamente. Bueno, José, un consejo a esta comunidad arbitral joven, a estos abogados y abogadas que están queriendo ejercer en este campo del arbitraje, eh, ¿qué consejo les daría para que entren en este juego? Ok. Eh, no estoy seguro que les va a gustar todo lo que voy a decir, pero hay una realidad y eso es que hoy día hay un sinnúmero de abogados y abogadas que quieren ejercer arbitraje. Así que respuesta, no hay solución sencilla. La respuesta es similar a a la respuesta de cómo lograr otras metas. Es decir, esto, si bien no hay solución sencilla, la respuesta no es complicada tampoco. Es decir, esto es similar a la respuesta a cómo lograr cualquier otra meta. No cualquier otra meta, pero muchas otras metas, ¿no? Yo no voy Carolina, a opinar a nivel granular de si, mira, debes hacer, me refiero a los que nos están escuchando, debes hacer un internado en tal y tal institución, etcétera. Porque la respuesta a tu pregunta depende del individuo. Lo que puede hacer la respuesta para una pregunta puede ser muy diferente de lo que le sirva a otra persona. Así que Ujú. la respuesta tiene que ser hecho a la medida, custom made. Ajá. Ahora, a nivel conceptual, mi consejo tiene 3 elementos. Mira, primero, el filósofo Francis Bacon dijo, el conocimiento es poder. En inglés, knowledge is power. El Ujú. conocimiento equivale al poder. Si quieres sobresalir en un campo tan competitivo, tienes que conocer por lo menos 3 cosas. La materia, el entorno y a ti mismo, a ti misma. Por la materia me refiero al derecho, incluyendo a la historia, la ley, la jurisprudencia, las reglas, para que cuando surja un problema o una cuestión, puedas agregar valor a la conversación o el análisis. Ujú, ujú, ujú. Eh, yo no me refiero a si el artículo 24 dispone que un laudo se puede anular por tal razón. Eso lo saben todos los que tienen la misma aspiración. Eso es lo básico. Lo Sino, mínimo. exacto, lo mínimo. Sino, me refiero a un entendimiento de por qué la ley dispone eso, cómo evolucionó, el porqué de la ley, ¿no? Así que es muy importante el conocimiento de la materia. Segundo, es el conocimiento del entorno. Me refiero a qué está pasando en el campo de juego. Tienes que tener el radar prendido. ¿Quiénes son los jugadores o los actores? ¿Cuáles son las instituciones que se están moviendo, dinámicas, etcétera? ¿Cuáles son las firmas? ¿Quiénes son los usuarios del arbitraje? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los acontecimientos que acaban de ocurrir? Etcétera. La la frase en francés es au courant, es decir, tienes que estar al tanto de qué es lo que está pasando en el entorno arbitral, ¿no? Ujú. Mira, la IVA acaba de sacar unas reglas nuevas, bla, 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 etcétera. Eso es tanto para que puedas agregar valor y también para que puedas identificar oportunidades. Es decir, y esto tiene que ser una cosa genuina, es decir, no puede ser forzado. En nuestro despacho, particularmente en Astigarraga Davis, yo te puedo decir que parte de la cultura nuestra era, claro, por correo, etcétera, pero también en persona, porque ese entonces era antes del COVID, ¿no? Oye, ¿viste lo que acaba de decir el 11º circuito sobre esto? Que están locos, bla, bla, bla. Sin tener nada que ver con relación a un caso, sino sencillamente en relación al derecho, a nuestro campo. Es Mm. decir, de mantenernos al tanto, entender, estar on top of things, es decir, estar muy al tanto de qué es lo que está pasando. Por el momento voy a aparcar el tercer aspecto de conocimiento da poder, que es conocerte a ti misma, ¿no? Mm. Así que igual que te digo, el primer aspecto de mi consejo sobre cómo desarrollar una carrera es adquiere conocimiento, ¿no? Adquiere conocimiento del derecho y conocimiento del entorno. Ahora,
ese es el primer aspecto de mi recomendación sobre cómo desarrollar la carrera. ¿El segundo? El segundo. Mira, después de que adquieres el conocimiento, al cual me acabo de referir, puedes discurrir un plan. Es decir, armado con ese conocimiento, puedes diseñar un plan hecho a la medida, conforme a tus talentos, tus intereses, etcétera. Mucho de lo que nos toca en la vida, Carolina, es producto de la serendipia. A lo mejor estás a bordo de un vuelo, un abogado joven al quien estamos hablando, está a bordo de un vuelo y se sienta al lado del presidente de un tribunal de casualidad que está buscando un secretario, una secretaria, y eso le abre la puerta. Ese tipo de experiencia no lo podemos controlar. O conoces a alguien en una fiesta de casualidad, bla, bla, bla. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es que ¿qué hacemos en lo que yo digo, los intervalos entre los momentos en que la serendipia nos toca? ¿No? Quieres ejercer en un campo altamente competitivo. Para lograr ese objetivo necesitas un plan, necesitas una dirección, tienes que estar moviéndote en dirección a tu objetivo, ¿no? Ahora, todos somos individuos y lo que puede ser un plan idóneo para una persona no necesariamente le serviría a otra persona, como ya yo te anticipé. Por eso dije que el tercer elemento de conocimiento de poder, acuérdate, ser el primero, el derecho, el entorno, el tercero era conocimiento del poder, es conocerse a uno mismo, ¿no? Es decir, esto es una cuestión de autoanalizarse, entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son los activos que tienes a tu disposición, por ejemplo, qué contactos tienes en el entorno. Ah, no, pero es que mi tío, bla, 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 o lo que sea, o no, mira, yo estudié con fulanito de tal y ahora, etcétera. Y cómo aplicar esos recursos para lograr la meta. Y un plan, y es muy importante, si vamos bien, vamos a diseñar un plan depende del objetivo o la meta, ¿verdad? Por lo tanto, el primer paso es definir qué es lo que buscas. Es decir, te tienes que autoconocer y qué es lo que buscas. Bueno, yo quiero ser presidente de la Corte de la CCI, o yo quiero ejercer arbitraje internacional a nivel global, quiero ser árbitro a tiempo completo, etcétera. Es decir, tienes que definir qué es lo que estás en dirección a qué es que estás conduciendo, qué es lo que estás buscando. Una vez que defines esa meta, puedes ahora, en una frase en construcción, en ingeniería en reverso, es decir, reverse engineering, ¿no? Ya tienes el objetivo. Ok, ahora, ¿cómo es que vamos a encontrar esa meta? Sí te doy un consejo cuando estés, no a ti, Carolina, me refiero por a nuestros televidentes. Gracias por decirme que estoy muy joven. O yo muy viejo, pero bueno, pero no. A lo que te voy, Carolina, es, mira, a la persona que esté pensando, ok, estoy haciendo un plan, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? La frase, y de nuevo, disculpa el uso del inglés un número de veces, pero este cuento trata con el inglés, think big, piensa en grande. Sí. Y eso es una de las lecciones que yo aprendí, una de las lecciones de mi carrera más importantes que yo aprendí. Y me la enseñó la decana de mi escuela de Derecho, una abogada que se llamaba la doctora Zoya Menchikov. En efecto, Zoya Menchikov, no me quiero extender, pero Zoya fue pionera, una de las abogadas más destacadas en los Estados Unidos cuando no había muchas abogadas. Y fue una de las autoras del Código de Comercio de los Estados Unidos, excepcional, una persona excepcional. Y en los Estados Unidos, fue la decana de mi escuela de Derecho, en los Estados Unidos hay 3 niveles en el Poder Judicial Federal. Está la primera instancia, la Corte de Apelación, y la Corte Suprema, yo estoy seguro que han escuchado la Corte Suprema norteamericana, donde hay solo 9 magistrados. Y es la institución judicial más alta del país, con un poder extraordinario sobre el país. Cada juez en cada uno de esos 3 niveles tiene le dicen el law clerk, un secretario o secretaria, que es un abogado que lo ayuda en su función, inclusive con redacción, investigaciones, etcétera. Es decir, un puesto de peso, un valor muy agregado para la función judicial. Y esos puestos pues son muy deseables porque les abre la puerta a esos jóvenes abogados y abogadas a trabajos en despacho importante o también dentro del Estado, etcétera.
Claro. Cuando yo estaba a punto de graduarme, yo le pedí consejo a la doctora Menchikov sobre cómo podía conseguir un puesto, una plaza como secretario de un juez a nivel local, en primera instancia, ven a ser. Y Sonia me miró y dijo, ¿y por qué no estás pensando sobre la Corte Suprema? Es decir, el nivel más alto de los Estados Unidos. Y Sonia me dijo eso, quiero quedar claro, Sonia me dijo eso no porque ella pensaba que yo era una estrella, lo mejor que había, sino eso porque así es como ella pensaba. Es decir, ella think big, ella pensaba en grande. Es decir, y en efecto, eso fue una lección importantísima para mí, porque me abrió los ojos, me ayudó a no autolimitarme. Es decir, si bien hay cosas que yo sé que yo no puedo lograr, hay, es importante también pensar, bueno, ¿por qué no? Y De ese es el acuerdo. segundo aspecto de mi consejo. Diseña un plan personalizado y no te autofrenes, es decir, no te autolimites. Sin miedo. Piensa Exacto. grande y sin miedo. No, Es- José, pues es- qué importantes aportes nos has hecho en esta gran entrevista. mira, ¿Cómo me dime? y disculpa, te interrumpí, pero no quiero dejar el tercer factor. Si cuando Ujú. quieras te lo puedo mencionar, ¿no? Claro, importantísimo. Mira, Carolina, y ese es el aspecto cuando comencé la respuesta a esta buena pregunta que me has planteado. Dije, mire, tal vez no quieran escuchar el mensaje, eh, porque es un mensaje pesado, ¿no? Es decir, el tercer aspecto de mi consejo para alguien que quiere ejercer en el arbitraje hoy en día, persona joven, es, esto es un entorno muy competitivo, no hay ruta fácil. No. Hay que trabajar duro, más duro que la competencia. El presidente Thomas Jefferson, que fue uno de los fundadores de los Estados Unidos, dijo, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Y Sí, yo he tratado con abogados jóvenes que quieren ejercer en el arbitraje, pero o no tienen el deseo, o en algunos casos, tristemente, no tienen la posibilidad, es decir, por razones familiares u otras razones, de hacer lo necesario para sobresalir. Pero de nuevo hay que autoanalizarse. Es decir, ¿verdaderamente te gusta el arbitraje? ¿Verdaderamente quieres operar a ese nivel alto? Y yo he tratado con abogados y abogadas que me han dicho, ¿sabes qué, José? Yo no quiero tu vida. Y yo los felicito por eso. Es decir, mi mensaje no es adopta mi vida, mi mensaje es autoanalízate, analiza tus objetivos, tus talentos, etcétera, y qué es lo que quieres. Porque la vida es, y yo los he felicitado, la vida es demasiado corta para perder tiempo empeñado en algo que no te llena. El autor Mark Twain dijo, encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu así vida. es, así Si es. te apasiona lo que haces, la carga de trabajo no te parecerá pesada. Y te digo que la verdad es que no todos los días, pero muchos de los días de mi carrera, yo me sentía así, es decir, me llenaba tanto lo que estaba haciendo. Me sigue llenando, me llena tanto lo que estaba haciendo, que no sentía la carga, el peso, concho, pero es que estoy trabajando, etcétera. No todos los días. No Eh, todos los días. eh, y concluyo con esto, Carolina, mira, hay muy poca certeza en la vida. Lo que podemos hacer es comportarnos de la manera que maximiza las probabilidades que nuestras vidas salgan como queremos. Eso es lo que podemos hacer. Y sin olvidarme que he sido beneficiario de la serendipia y de mucha ayuda, más de una vez en mi vida. A mí esa combinación del conocimiento, un plan y el esfuerzo, empeño, la dedicación, me dieron resultado entre los intervalos, ¿no? Así Así es. que ese es mi consejo, José, Carolina. muchas gracias. Mira, esta entrevista ha sido maravillosa. Ojalá podamos tenerte más en este espacio, en otro episodio de Golpe para analizar un caso emblemático que nos quiera compartir en esta comunidad arbitral. Pero bueno, a todos, especialmente a José, que es nuestro invitado, gracias por esta entrevista, que la venía persiguiendo desde hace un muy buen tiempo. Ha sido un honor y siempre será una gran felicidad tenerlo acá con nosotros. Así que muchas gracias, José. Y hasta pronto. Gracias, Carolina, pero el privilegio ha sido mío, especialmente de ser entrevistado por una estrella en el mundo arbitral como lo eres. Así que gracias por la consideración de darme una oportunidad de aparecer en tu programa, comparecer en tu programa. Gracias, gracias, gracias siempre. Hasta pronto.
Hasta pronto, estimados colegas. Acá, un ícono del arbitraje. Una gran persona que nos ha enseñado muchos bullets y muchos temas de reflexión, estimados colegas. Este último mensaje para la gente joven. Ojo, piensen en grande y sin miedo. Hasta pronto.